Esta noche deseamos contaros de nuevo una extraña historia ocurrida en nuestro país a finales del siglo pasado. Tiene que ver con la presencia de unos seres extraterrestres que en teoría visitaban nuestro planeta. Su procedencia, un extraño planeta llamado Ummo. La historia se remonta a 1950, fecha del primer desembarco Ummo. Según afirman algunos estudiosos que han investigado el tema, los humitas llegaron a la Tierra y desde entonces viven ocultos entre nosotros, habiendo adoptado la forma humana para pasar inadvertidos. Esta noche hemos reunido en nuestro estudio a un buen número de expertos y los más variados testimonios para daros todos los datos acerca de esta extraña historia. Habéis sido muchos los que nos lo habéis pedido. Así que si estáis preparados, esta noche pretendemos daros todos los datos acerca de esas visitas de seres extraterrestres a nuestro planeta. Si estáis preparados, la historia comienza. Sois todos bienvenidos. Escuchando Ahí están las intenciones. Nos queda saludar a nuestros invitados. José Juan Montejo, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Primera vez en nuestro programa, un placer que estés con nosotros, pero seguidor del programa, ¿no? Sí, efectivamente, desde hace tiempo. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te sigue gustando? Sí. Eres de los clásicos, investigadores clásicos, se podría decir, en estos temas. Hombre, clásicos no tanto por edad, pero sí por seriedad y por dedicación, quizá. Hombre, te lo agradezco por dedicación, pues ya son unos cuantos años. ¿Sí? Eres licenciado en Derecho y criminólogo. Así y es. Miembro de la Asociación Anomalía. De la Fundación Anomalía. ¿Qué es eso, la Fundación? La Fundación Anomalía, bueno, es una organización sin ánimo de lucro que se nucleó hace unos cuantos años en torno a la revista Cuadernos de Ufología. Que, bueno, pues dentro de lo que hacían en Cantabria también. En Santander y que se sigue haciendo en la actualidad en forma de anuario. Sí. Gente con un peso pesado en estos temas. Gracias por estar con nosotros. Lorenzo Fernández, buenas noches, compañero, director de la revista Enigmas. Buenas noches. Muy buenas noches, Miguel, ¿qué tal? Saludo a Fran también, compañero Fran Contreras. Buenas noches, Miguel. Empezamos. ¿Cómo os metisteis, encontraste vosotros el tema de Ummo? Bueno, pues en mi caso fue hace ya algo más de 20 años, a finales de los años 80, y llegué simplemente pues como un aficionado, a través de lecturas, de libros y revistas, y en el caso concreto del asunto Ummo, pues a través de los primeros libros que hasta aquel momento había publicado Antonio Rivera, el pionero de la ufología española, ¿no? Sobre el tema Ummo, y en aquella época pues conocí esos libros y me interesé por ello. Ya. Lorenzo, ¿tú cómo te llega el tema de Ummo? Porque es curioso que, bueno, gente de una determinada edad, más o menos todos estamos implicados en esta historia, nos ha salpicado de una u otra manera, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, primero, Miguel, quiero pedir disculpas por mi afonía, que casi parezco un humita hablando. Es que has estado gritando en otras cosas y no... No tiene nada que ver con el partido de esta noche, absolutamente. Aquí no hablamos de fútbol, o sea que... Bien. Bueno, pues yendo al tema de Ummo, me llega por dos vías. En primer lugar, porque, bueno, hay un caso que estuve en su momento investigando del año 1917. Si quieres, posteriormente podemos comentarlo con más extensión, pero bueno, en definitiva... ¿Por qué caso era? ¿El de la mano...? No, estamos hablando de un suceso que ocurrió en Peñascosa, en Albacete, donde una familia de temporeros pues son conscientes de que junto a ellos, durante 3 días, y junto a ellos y a la gente que habitaba en aquel lugar, en Peñascosa, en ese verano que se estaba recogiendo la cosecha, pues fueron conscientes de que aterrizaba algo extraño que venía del cielo, que de ese objeto bajaban pues 3 seres muy extraños que convivían con ellos esos días, que estaban como cogiendo pruebas del terreno,
extraño, no hablaban absolutamente con nadie, y en el momento en el que se van, estoy contándolo rápido, grosso modo, pero en el momento en el que se van se cercioran de que en la panza de ese extraño objeto, al que ellos llamaban algo así como una especie de cafetera voladora, había un símbolo muy extraño que era como una H, algo muy parecido a lo de humo. Esta fue la primera toma de contacto. La segunda, pues la oportunidad que tuve durante prácticamente un año entero de estar todos los viernes conviviendo, conversando, compartiendo información con el que ha sido a la postre una de las figuras protagonistas más importantes del caso Humo, que era José Luis Jordán Bella. ¿Y tú, Fran? ¿Cómo te llega a ti la historia? Muy parecido a ellos dos. Primero, de la mano de Rivera, con Humo, un caso perfecto, la Biblia de la trama apasionante. La segunda vía, en una época en la que no había internet, y los investigadores, periodistas que nos dedicamos a estas cosas, leíamos boletines hechos a mano, como Andrómeda de Moisés Garrido, como El ojo crítico de Manuel Carballal, Nuestra última hora, Lorenzo, en el que contábamos las últimas anécdotas, cuadernos de ufología. De Julio Arcas. Exacto. Acaba de venir el nombre. Sí, sí. Fundación Sí. Cuadernos de ufología. Y Pepe Ruesga también. Y Pepe Ruesga. Saludos para ellos. Y sobre todo cuando en el 95, cuando empezó la etapa de Enigmas con Fernando Lorenzo, pues pude entrar en el Café León, después de estar años y años cerrados, y bajar a ese sótano donde se fraguó la historia de la ufología de Contactil por España, en la Ballena Alegre. Yo ahí me quedé perplejo y dije, no sé qué habrá, pero aquí hay una historia que contar y que investigar. Hay una historia que contar, evidentemente, que es lo que pretendemos hacer esta noche, y estar atentos. Seguramente habréis oído hablar muchas veces de Humo, pero hay muchos datos todavía por dar, y muchas sorpresas que seguramente esta noche vamos a descubrir. Hay quien dice que los extraterrestres han estado aquí y que hay pruebas de ello. Vamos a contar la historia para los que no la conocéis. Cada vez que los astrónomos enfocan sus telescopios a una débil estrella llamada Wolf 424, situada a la sideral distancia de 14.437 años luz, ronda en nuestras mentes la extraña historia que asegura que alrededor de ella gira un invisible planeta llamado Humo, muy frío, habitado por una raza de seres inteligentes que han alcanzado un altísimo grado de civilización tecnológica. En realidad, la crónica de cómo los humitas habrían revelado su presencia en la Tierra arranca mucho más tarde, a comienzos de 1966. Fue entonces cuando un conocido ufólogo español, el periodista y escritor Fernando Sesma Manzano, recibió un mensaje telefónico anunciándole que ese mismo día una persona le iba a llevar una serie de imágenes para que él las examinara. El desconocido le dijo que se llamaba Day 98 y que provenía de otro planeta. 2 horas después tocaron a su puerta y le entregaron un sobre cuyo contenido debía examinar y luego devolver al mismo mensajero. Se trataba de una serie de fotografías en las cuales se veían en forma tridimensional máquinas insólitas, objetos desconocidos y una vista de lo que podía ser una misteriosa ciudad, trazada con una geometría que no era terrestre. Había rascacielos delirantes y planos, que parecían flotar en algún fluido viscoso e invisible, lo cual otorgaba inusual coherencia al conjunto. Los edificios no tenían ni principio ni fin, y se desvanecían inadvertidamente, del mismo modo en que comenzaban. A la mañana siguiente, Sesma Manzano recibió lo que luego se dio en llamar primer documento humita. Era un largo relato donde estos le explicaban cómo era su mundo, describían sus dioses y explicaban su lenguaje. Así daba comienzo una de las historias más largas y delirantes del mundo de los ovnis, y gran parte de ella ocurría en nuestro país. Pero hay más. Escuchad.
Ahí están los primeros datos. Ponéis mala cara, Jesús Juan. Sí, hombre. ¿Hay algún dato que no estéis de acuerdo? Vamos a ver, la distancia que según las cartas de Ulmo se decía que había entre nuestro sistema solar o entre la Tierra y Wolf 424, identificada con la estrella Yunma de los Ulmitas, no eran 14.000 y pico años luz, sino 14,6 o 14,4 años luz, que ya es una distancia considerable. Vale, pero más o menos comenzaba así la historia, ¿no? Sí, más aunque hay datos que hablan de un primer aterrizaje de estos Ulmitas en Francia. Sí, efectivamente. El 28 de marzo de 1950, a las 4 horas 17 minutos 3 segundos, siempre según ellos. Es cuando llegan a la zona de los Alpes franceses y hacen un desembarco. Tras recibir una señal de un buque que ellos decodifican años, se acercan hasta aquí y empiezan a esconderse en una especie de cueva subterráneo y van investigando al ser humano como si fueran expedicionarios. Esos son, según sus informes y sus cartas, las primeras referencias que hay. Más o menos. Todos los datos que tenemos es de esos informes que han dado teóricamente ellos. Sí, claro. O sea, los datos que acaba de decir Fran, pues son los que se incluían en varias de las cartas de Ulmo que hablaban precisamente de estos detalles sobre lo que fue el descubrimiento de nuestro planeta, la captación de esa señal radioeléctrica que se habría emitido por un buque noruego que estaba por la zona de Terranova. Es decir, como lo que 1934. Como lo que estamos intentando hacer nosotros ahora con el proyecto SETI, mandar mensajes, se mandó y de repente ellos lo captaron y vinieron aquí a ver quién había en este planeta. Sí, algo así. Lo que pasa que, según decían ellos, aquel buque noruego que estaba haciendo aquellas experiencias radioeléctricas era en 1934 y en ese momento pues todavía no existía ningún proyecto ni ningún experimento para intentar lanzar una emisión pues más allá del sistema solar. No, eran unas pruebas que se estaban haciendo para ensayar comunicaciones a larga distancia mediante el envío de esas señales radioeléctricas que a través de su rebote en las altas capas de la atmósfera pues permitirían una manera más fácil de realizar esas comunicaciones. Se supone que una de esas señales no habría rebotado en esas altas capas de la atmósfera, sino que habría seguido su rumbo, habría atravesado la atmósfera, la ionosfera y todas las demás, habría seguido adelante y a la velocidad de la luz de 14 años y pico, pues en el año nuestro de 1948 sería cuando habría llegado esa señal a los astrónomos ulmitas y la habrían podido decodificar. Y decidieron venirse para acá. Exactamente. Aterrizan en Francia y ¿cómo eran, Lorenzo? ¿Qué aspecto físico tenían, si es que hay datos sobre ello? Bueno, el aspecto físico que ellos adoptan es un aspecto físico prácticamente humano, es decir, en nada o muy poquito se diferencian a nosotros. La única... ¿Porque eran como nosotros o porque adoptan nuestra...? En este caso adoptan nuestra fisonomía, ¿no? Y realmente sorprende no ver que lo que nos dicen los informes no es la tremenda capacidad que tiene esta gente, pues por ejemplo para el aprendizaje, ¿no? En el tiempo que ellos pasan en Le Javi, pues están buscando o relacionándose con la gente del entorno, principalmente hablamos de labriegos, ¿no? Para aprender los usos, las costumbres, incluso se dice, ¿no? Cuentan esos primeros informes que ellos aprenden el francés a raíz de encontrar una sola hoja del periódico Le Figaro, es decir, a partir de ahí ellos leyendo esa hoja consiguen aprender el idioma, ¿no? Bueno, lo que denotaría una inteligencia pues prácticamente extrema. El único problema que tenían ellos era dactilar, es decir, ellos por ejemplo cuando enviaban los informes que eran todos mecanografiados no podían manipular la máquina de escribir porque tenían unos problemas en las yemas de los dedos que les impedían, es decir, tenían un contacto en este caso, ¿no? Había una persona que hacía de intermediario, en este caso sí humana, para poder transmitir, para poder escribir esos mensajes que posteriormente, ojo, hay que hablar de gente de altísimo nivel, empieza a recibir. Ya. En la segunda parte vamos a hablar un poco, a ver alguno de ellos. En cualquier momento puedes intervenir, ¿eh? ¿Cómo era esa gente? ¿Cómo era su vida en el planeta? Porque creo que dan un diario bastante detallado de cómo es su vida, de cómo viven. Aquí decíamos unas fotografías que se habían recibido, en las que se veían extrañas ciudades. ¿Cómo eran? ¿En quién creían? ¿Quién era su Dios? Hombre, para mí, una de las grandes cosas que fascinan sobre Ulmo es descubrir cómo son los propios humitas y cómo es Ulmo, ¿no? Eran altos, rubios, de aspecto nórdico. Atentos a este detalle, sobre todo por la mano cortada en 1952 y su relación con seres altos, rubios y aspecto nórdico, entrelazado, como pudo descubrir Ignacio de Arnaude. Tenían 36 terminaciones nerviosas en los dedos, por eso no podían escribir a máquina, no bebían agua. Su modo de vida era muy parecido al nuestro. Eran muy unificadores, tenían un gobierno compuesto por 4 personas,
el Unmoelewe famoso. Exacto. Se trasladaban en monovolúmenes que flotaban por el aire. Tenían unos ordenadores que eran cristales de titanio. Manipulaban los alimentos. Todo esto siempre según los informes, ¿no? Es apasionante, es toda una religión de lo humita. Manipulaban los alimentos con guantes, siempre se cambiaban todos los días de traje, llevaban unos trajes ajustados. ¿Y por qué se cambiaban todos los días? Era su forma de vida. Tenían una filosofía, una religión de vida muy curiosa, porque tenían una religión muy parecida al cristianismo. Ellos creían en un gran creador que además se encarnó, no murió en la cruz como Jesucristo, sino que murió en una mesa camilla. ¿Sí? Bueno, perdón, ellos creían en un generador. En un generador. Boa, con W. Incluso, bueno, ellos vivían en un mundo de computadoras. Yo diría a los oyentes que para entender qué es humo, cómo son los humitas, hay que hacer un viaje en el tiempo, y hay que viajar a la España de los años 60, en la que estábamos saliendo, o estábamos en plena dictadura. En los años 70 ya estábamos saliendo de ellas, afortunadamente, pero teníamos el modelo americano, y esto es muy importante para describir esa curiosidad. Por ejemplo, esto es muy bueno, Lorenzo, sus casas eran como setas, y eran retráctiles, es decir, por el día salían a la luz, por la noche se escondían, no había habitaciones al uso, no había nada. Si querían dormir le daban a un botón y salían sus camas, siempre según ellos. Que querían cocinar y salía a la cocina. Vivían en torno a la figura del padre, siempre comían en torno al padre. Era un estilo muy vida americana, muy mundo feliz. Sí, Lorenzo, hay dos cosas que me gustaría comentar, ¿no? La primera, de tratarse de un fraude, pensemos en la complejidad del fraude, ¿no? Porque no, adelante si quieres. Vamos a... No, simplemente decir, es que hemos oído, por ejemplo, a José Juan ahora dar dos términos humitas, es decir, eso lo que significa es que los humitas tenían un lenguaje. Pensemos en la complejidad que supone crear un lenguaje. Esto, ¿no? Es que las civilizaciones del pasado, por ejemplo, para crear un lenguaje necesitaban una estructura social, después necesitaban un tiempo de elaboración, un entorno, unas relaciones sociales, unas relaciones con las civilizaciones del entorno, es decir, es que es complicado crear un lenguaje, y es que los humitas, tal y como transcribían en sus mensajes, nos hablaban de su propio lenguaje, en el que ellos iban pues escribiendo términos humanos, y al lado, entre paréntesis, ponían el término humita. Había creado todo un lenguaje. También me gustaría romper una lanza, porque yo entiendo que eso a día de hoy, en nuestro tecnológico siglo XXI, puede sonar casi a ciencia ficción, ¿no?, de lo que estamos hablando, pero coloquémonos en esos años 50, 60 y veamos lo que era aquello. Es decir, por ejemplo, Fran acaba de comentar un caso, el de la mano cortada. Es un caso tremendo, ¿no?, en el que posiblemente por primera vez los humitas empiezan a adquirir una cierta relevancia gracias al párroco de Mairena en Sevilla, Enrique López Guerrero. Este hombre asegura que recibe una serie de cartas en las que estos humitas le dicen que su primera incursión en la tierra, en España, es precisamente en una población recoleta llamada Albacete, donde una señora, la marquesa de Villasante, Margarita Ruiz de Liori, les acoge en su casa, y allí llevan a cabo una serie de experimentos. El porqué de la mano cortada es que precisamente eso, ¿no?, uno de los experimentos que realizan con una serie de retrovirus afectan a Margot Shelley, que es la hija de la marquesa. A partir de ahí fallece, y precisamente dentro de una lechera se encuentra la mano, parte de la lengua y los ojos, ¿no?, dentro de esa, en teoría, las partes a las que esos virus habían afectado. Ahí el humita, digamos, que adquiere una dimensión casi internacional. Recordemos también lo que es esa época, es decir, es que estamos, por ejemplo, en el año 1955, cuando un señor llamado Alberto San Martín, muy cerca de aquí, de la Casa de la Radio, en pleno Puente de los Franceses, recibe de un supuesto extraterrestre ni más ni menos que una piedra, la llamada piedra del espacio, que está llena de símbolos. ¿Por qué te digo el nivel de la gente que recibe estos mensajes, o estas piedras, o estos, en definitiva, códigos encriptados? Porque, por ejemplo, el que se dedica a desencriptar los símbolos que tiene esa piedra no es ni más ni menos que Joaquín María de Navascues, que era por aquel entonces el director del Museo Arqueológico de Madrid y uno de los epigrafistas más eminentes que había en España, y llega a la conclusión de que entre esos símbolos, prácticamente todos desconocidos, hay uno que se conoce, Miguel. ¿Sabes cuál es? El que corresponde al planeta Saturno. Fíjate la que se monta a partir de ese instante. No adelantemos, incluso antes, No adelantemos. ¿Querías decir algo? Sí, vamos a ver varias cosas. Tenemos mucho tiempo esta noche, tenemos muchas cosas que contar, pero vamos a ir por pasos para que la gente que no conoce el tema lo pueda entender, que es bastante complejo. Sí, bueno, vamos a ver sobre algunas de las cosas que acaba de comentar Lorenzo.
Es verdad, bueno, yo me he referido antes así un poco inconscientemente a varios términos unmitas, era la costumbre de la lectura de las cartas y de los informes donde se incluyen, y efectivamente, hombre, es un detalle significativo que investigadores como Antonio Moyacerpa en su día pues elaboró nada más y nada menos que un diccionario de unmita español y español unmita, con cerca de 400 y pico vocablos, y eso a finales de los 70. Luego pues ya se han recibido otras cartas y ahí se ha ampliado eso. Desde luego, hombre, es complicado el realizar o el elaborar todo un lenguaje con su gramática, su sintaxis, pero bueno, no es imposible. Hay casos también donde una sola persona, pues, y en los ámbitos de la historia del espiritismo, con el caso de Helen Smith, por ejemplo, pues hay algún precedente, ¿no? Luego, en relación con el caso de la mano cortada, pues efectivamente, sería cuando los unmitas se habrían manifestado, entre comillas, por primera vez en España, aunque me gustaría precisar que aunque esos hechos ocurrieron efectivamente pues entre 1952 y 1954, según la versión unmita, ya que el caso en sí de la mano cortada es un caso real, que es bueno, en cierto modo un clásico de la crónica negra española, y de él se hicieron eco los periódicos españoles pues en los primeros meses de 1954, pero la conexión unmita, digamos, no sería conocida o divulgada sino hasta 15 años después, hasta finales de los 60. Ya. 2:31, 1:31 las Islas Canarias. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. Seguimos. En esta introducción que poníamos, José Juan hablaba de que Fernando Sesma es la primera persona a la que de repente le mandan una fotografía tridimensional y que dicen que no cuente nada. ¿Quién era este personaje, Fernando Sesma? ¿Y dónde empiezan las reuniones famosas que hacen un poco el caldo de cultivo de todo este asunto que se llamó humología? Sí, efectivamente. El estudio de humo. Luego sería una faceta, una especialización dentro de la ufología, ¿no? Y es una expresión, pues bueno, sí que luego pues se ha extendido bastante. Pues mira, Fernando Sesma era, pues se puede decir, un clásico de las paraciencias en España. Él empezó a ser ya conocido a mediados de los años 40 por su colaboración en varias publicaciones, como la famosa y mítica revista La Codorniz, donde llevaba una sección de problemas detectivescos y lógicos, de lo que se llama quebrantamentes, ¿no? Para los aficionados a crucigramas y pasatiempos, pues les sonará bastante. Y también Sesma, bueno, esa era una manera ya de dar a entender que el mundo de los símbolos, de las realidades aparentes o encubiertas, era algo que a él le interesaba bastante. Luego él también desde esa época pues empezó a ser bastante conocido en los círculos esotéricos, si se puede decir así, de la capital, de aquí de Madrid. Tiempos difíciles aquellos en los que era muy complicado estar en círculos esotéricos, sí. Efectivamente. Y él se especializó en astrología y de hecho pues ya desde los primeros años 50 en alguna de esas revistas donde él colaboraba, como por ejemplo 10 Minutos, donde quizá fue la colaboración más larga y más extensa que él mantuvo, pues llevó semanalmente la sección de horóscopos de esa revista. Bueno, con lo cual quiero dar a entender que Fernando Sesma era una persona con inquietudes pues bastante acentuadas pues en este mundo, ¿no? de las cuestiones, vamos a llamarlas así, paracientíficas. ¿Y cuando llega a la ufología? Pues es de los primeros que se tiene noticia en España que empieza a interesarse por el incipiente fenómeno de los platillos volantes, que bueno, como ya saben todos nuestros oyentes de sobra, su época contemporánea empieza con Kenneth Arnold en el año 47 y de ahí se extiende pues a todos los países por lo menos occidentales y llega a España pues muy poco después, y Fernando Sesma es uno de los primeros que en publicaciones españolas empieza a escribir sobre el tema. Y ya en concreto, pues en 1954, a él se le encarga por parte del diario Madrid una sección divulgativa sobre la historia, ¿no? La escasa historia, pues solo tenía 6-7 años de los platillos volantes. Esos artículos que publica él adquieren bastante repercusión. Le empiezan a escribir cartas, a llamar por teléfono, incluso a la redacción del periódico, y él, pues con todas esas personas que se interesan por lo que él había escrito sobre los platillos, pues decide formar un grupo, una especie de peña,
¿no? Y de hecho, a través de las páginas de una de estas publicaciones, pues él hace un llamamiento para la creación, si existe una respuesta suficiente, de lo que fue luego la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Efectivamente, el llamamiento tuvo éxito, pues hubo unas cuantas personas que se acercaron o que dieron una respuesta positiva a esa llamada de SESMA, y a partir de ese año 54-55 pues comienza a funcionar esa sociedad, y ahí, pues bueno, se puede decir que es la cuna, como ha dicho antes Fran, del contactismo en nuestro país. Y de la ufología. Es decir, SESMA es... De la madrileña, seguro. SESMA se convierte... Es que habría que trasladarnos a aquella época. Estamos hablando de los tiempos del Sputnik. La sociedad española estaba en pañales, y aparece un hombre como Fernando Sesma, que quiere entrar en contacto, bueno, la piedra de la sabiduría, como la llamaban, la piedra de San Martín, entra en contacto... Es el título de uno de los libritos de Sesma. La piedra de la sabiduría entra en un mundo de casi de ciencia ficción, y yo cuando bajé por primera vez al Café León me quedé sobrecogido, porque me imaginaba cómo tenían que ser aquellas reuniones en los años 50 a la que acudían... Vamos a dar el dato. Ese grupo comenzó a reunirse en el Café León, que está muy cerca de la... Un poquito antes, perdón, solo un apunte. Sí. Empezó a reunirse en el Café Gijón, para reminiscencias literarias, pero bueno, ahí estuvo muy poco tiempo, y luego pasó a un café que se llamaba Gambrinus, en la calle Zorrilla, y ahí estuvieron pues durante 1 año y medio, y a partir ya de mediados del año 56 fueron a parar al Café León, al sótano de la Ballena Alegre, y ya pues... Muy cerca de... La Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá y Cibeles en Madrid. Y Sesma lo que consigue ahí es hacer realidad sus anhelos de contactos con esos otros mundos. Ahí surge Saliano, por primera vez, que es un extraterrestre que viene de un planeta que se llama Auco. Él acude a la casa de campo en busca de ese contacto, y se producen una serie de circunstancias que hacen que ahí se produzca un germen brutal, es curioso, extraterrestre, y parece como si todo concordase en un puzzle para que ahí se fraguase algo diferente a todo. Al Café León iban desde comisarios como Dionisio Garrido. ¿Qué tipo de gente había ahí? Pues mira, simplemente un dato. Pensemos que para los que no vivan en Madrid, no sepan lo que es el Café León, pues en el Café León, por ejemplo, durante la Segunda República, en la planta de arriba, en tertulias, se reunían gente como Federico García Lorca, el escritor filocomunista José Bergamín, o por ejemplo el ministro republicano Sánchez Román. Y justo debajo, en lo que era precisamente la Ballena Alegre, estaba, entre otros, José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxá o Rafael Sánchez Mazas. Fíjate, allí es donde se dice que llegó a componerse o a escribirse el himno de la Falange. Efectivamente. Fíjate la cantidad de conocimiento, de filosofías antagónicas, y precisamente en los años 50 lo que se gesta es algo tan desconocido, tan apasionante, tan sumamente controvertido, como es el contacto con una supuesta entidad extraterrestre, que, como bien dice Fran, pues se llamaba Saliano, y posteriormente deriva en lo que es el tema. Déjame un segundito, tenemos un testimonio del mismo Fernando Sesma. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle hace muchos años. Este es un testimonio que nos ha brindado nuestro compañero Fran, en la que después ya de un tiempo de todo este fenómeno, él dice lo que pensaba acerca de estas supuestas visitas extraterrestres. Escuchad. Se sabe positivamente, y yo lo sé y lo puedo asegurar, que hay seres extraterrestres de distinto tipo. Al decir de distinto tipo no me refiero al tipo físico, me refiero al tipo de civilización, de mentalidad, que es mucho más importante. Esto lo han reconocido en uno de los últimos mensajes, yo ya lo sabía, los propios de uno, que hay otras civilizaciones más sutiles, más extrañas, psicológicas, de otro tipo, que están aquí. Categórico, están aquí. Tan categórico porque vio un ovni en 1961 y se encontró un libro en la casa de campo que, si mal no recuerdo, se llamaba Toda una vida, y fue la señal definitiva para entrar en contacto con seres de otros mundos, con una historia negra. Había cartas con mensajes de ese ser llamado Saliano, pero hay una calle en Madrid que se llama Calle Luna 16, donde un sastre también recibía cartas supuestamente de esos seres, que acabó acuchillando, asesinando a toda su familia. A partir de esa primera comunicación, decenas de científicos y ufólogos de todos los países comenzaron a recibir inquietantes documentos sumitas que terminaban con el mismo pedido de reserva y discreción. Estos mensajes, escritos con un mismo estilo y firmados de idéntica manera, provenían de diversas partes del mundo y contenían una increíble cantidad de información científica desconocida. Así, poco a poco,
se pudo reconstruir la historia del anunciado planeta Ummo y la presunta llegada de los humitas a la Tierra. Según el matemático francés Jean-Pierre Petit, director del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, muchos de sus trabajos teóricos sobre el plasma y la energía magnetohidrodinámica fueron inspirados en los relatos humitas. Petit sospecha también que el científico ruso Andrei Shajarov, premio Nobel de Física, conocía ciertas comunicaciones humitas sobre mecánica de los fluidos y debió trabajar sobre ellas cuando elaboró algunas de sus más célebres teorías. Aunque muchos de los llamados documentos humitas se han destruido o extraviado, una recopilación de las comunicaciones primigenias le permitió al doctor Juan Miguel Aguirre Cevedo, de la Universidad de Madrid, publicar 3 tomos, que en total suman 1189 páginas, con cartas y documentos de procedencia humnita ordenados temáticamente. La primera edición de esa magna obra extraterrestre data de 1985 y se calcula que en 1995 ese material ya se había duplicado. La última comunicación recibida por el profesor Petit en noviembre de 1995 ocupa 213 carillas mecanografiadas y trata de física cuántica y sobre las posibilidades de producir antimateria en un acelerador de partículas. Está redactada en inglés. Nadie se explica de dónde proviene semejante torrente de información, acumulada a lo largo de 30 años. Algunos creen que sus autores son en verdad seres inteligentes venidos del planeta Ummo, que gira en torno de la estrella Wolf 424. Otros aseguran que se trata de una broma gigantesca armada por alguien que quiso tomarle el pelo a Sesma Manzano en aquel lejano 1966. Otros, los menos, aseguran que fue un ensayo de la CIA para perfeccionar ciertas técnicas de manipulación de masas. Y que una vez lanzado, el experimento, cuyo nombre en código sería Redcastle A4L, siguió desarrollándose con una dinámica propia, no deseada, que aún sigue en marcha. ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Qué se esconde tras esa gigantesca cantidad de información y tras sus comunicantes? Ahí había unos cuantos datos más. Te he visto también así mover la cabeza. ¿No estás de acuerdo con algunos datos? No, bueno, vamos a ver. Me parece que habéis presentado al físico y matemático francés Jean-Pierre Petit como director de lo que sería el equivalente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Nuestras, que bueno, en francés las siglas son CNRS, y lo que él es, no sé si en la actualidad mantiene ese puesto, pero bueno, lo que él fue por lo menos es director de investigaciones, que es como un profesor, el equivalente a un profesor, un catedrático, no director del centro. Bueno, las cartas empiezan a funcionar por ahí, por diversos sitios, y empiezan a darse algún tipo de pruebas. Lo primero que yo quiero que analicemos es esa extraña fotografía que recibe Fernando Sesma, una fotografía tridimensional que en su momento fue la prueba definitiva de que era extraterrestre. Bueno, es lo que él creyó, de buena fe, claro, y como lo publicó, así lo publicó pues en los primeros escritos, los primeros artículos donde él daba noticia de ese nuevo contacto que había tenido y que era pues con estos autodenominados habitantes o expedicionarios del planeta Ummo. Entonces, como habéis indicado antes, eso ocurrió a lo largo de las primeras semanas de 1966 a través primero de una llamada telefónica donde un mita que se presentó como Day 98 pues le dio los primeros datos, ¿no?, de que él procedía de un planeta llamado Ummo, pues que había llegado con una expedición aquí a la Tierra, que había decidido su superior, que era una mujer, una chica muy joven, luego en las informaciones que se recibieron se decía que tenía 16 años nada más. La superior de Day 98, sí, que si mal no recuerdo su nombre era Yu 1, venía también luego en las cartas, ¿no?
Luego esta Yu-1, precisamente, dentro de toda, o la versión de las cartas sunmitas, pues tendría un papel protagónico, digamos, o relevante en todas las circunstancias o el entramado del caso de San José de Valderas, que supongo que veremos después. Bueno, pues Sesma recibe esa primera llamada de Day 98, siguieron otras llamadas. Entonces Sesma, que tenía un lema muy curioso ya desde que creó la Sociedad de Amigos del Espacio, que era el lema de creérselo todo mientras no se demostrara lo contrario, pues él, recibo estas llamadas, pues en principio voy a dar crédito a lo que me dicen, pero claro, él pidió más pruebas a su interlocutor. Entonces el interlocutor le dijo que recibiría varias informaciones ya por escrito, no solo telefónico, y Sesma insistió en que quería algo más contundente que unas cartas que él pudiera recibir. Sesma, como ya hemos apuntado antes, pues estaba muy acostumbrado, ¿no?, a recibir cartas y mensajes de todo tipo de presuntos extraterrestres. Entonces la prueba que se le dio, pues en las siguientes semanas, fue que un emisario o recadero de los supuestos sunmitas fue hasta su casa y no le obsequió ni le regaló, sino que se limitó a mostrarle, creo que eran por lo menos 2 fotografías tridimensionales y que más o menos representaban pues lo que ha indicado Fran antes, ¿no? Y Sesma pues quedó bastante convencido con esa fotografías tridimensionales, cuando aquí teóricamente en la tierra, en España, iba a decir en la tierra, sí, en bueno, España, hombre, algo había, estaba la técnica de los anaglifos, pero bueno, estaba muy en pañales, y desde luego pues Sesma lo que se le mostró, según su versión, pues no tenía nada que ver con la técnica de foto en relieve, que entonces estaba por aquí en mantillas. Entonces para él esa prueba en ese momento fue convincente, cosa que luego se retractó, o como tenía más información ya pensó otra cosa. Sin embargo, hay un montón más de cartas que se empiezan a dar, llegan a llegar cartas a diferentes personajes. ¿A quién, por ejemplo, le llegan cartas? Bueno, hay un grupo de una veintena de personas que parecen ser los elegidos en recibir esas cartas y en tener contacto. Y yo creo que lo que le impacta a esas primeras personas, el Grupo Madrid se denominaba, ¿no?, Enrique Villagrasa, todo el colectivo que luego fue el Grupo Madrid, que luego se difunde por Antonio Rivera, por el Padre Guerrero, por Ignacio Darnaude, y que Francisco va Donis Ortiz también. Exacto. Y Rafael Farriols. Sobre todo Rafael Farriols, que además muy implicado incluso en la compra de fotografías de avistamientos posteriores. Pero yo creo que todo ese tipo de gente, en ese momento social y en ese momento de credulidad, sobre todo, y con un nivel cultural bastante alto. O sea, aquí lo sorprendente es que las personas que empiezan a recibir esas cartas no son personas incultas, no son personas con unos conocimientos culturales generales bastante altos, que quedan impresionadas porque encuentran textos con una ausencia completa de contenido mesiánico, a diferencia de otros contactados que ha habido en los últimos 20 años, ¿no? Y con un altísimo contenido científico, astronómico, matemático. Claro, que no exhortan a abrazar algún tipo de religión cósmica. No hay, bueno, pues Sesma en un momento dado, llevado por el delirio, puede ser quizás el estandarte de esa religión cósmica, pero el resto no. Y todos los remitentes a esas cartas no se presentan como redentores ni como salvadores de nada, ¿no? Dejadme un segundito, que tenemos un testimonio de Darnaude acerca de lo que era. Darnaude, hablábamos, perdona Miguel, Darnaude fue quizás el responsable del Humocat. Sí. Él es el responsable. Él es el Humocat, creador y el que lo ha mantenido durante el catálogo de documentación años sobre el asunto Humo, iniciado en 1980, ¿no? El objetivo de ese Humocat era recopilar cartas, informes, referencias, libros. Creo que llegó a coger hasta 1966 referencias. Vamos a escuchar un primer testimonio. Tenemos una entrevista y tenemos algunos datos que nos ha contado. Escuchar. Las primeras cartas de Humo no se saben si se recibieron a finales en diciembre del 65 o hacia eneros del 66. No se sabe, pero por ahí. El artículo de aterrizaje a Aluche, que pica el virus de Humo. Aluche fue el 6 de febrero del 66. Y entonces, bueno, y las cartas siguieron recibiéndose hasta el año 49, 66, el año 69, pues durante 66, 4 años. Las últimas cartas verdaderamente auténticas y tal, del núcleo duro, que se puede llamar así, de las cartas de Humo, fueron las que recibió Rivera en 1969. Son las cartas verdaderamente genuinas del todo.
estamos ya empezando a vislumbrar que hay un grupo de cartas que pueden ser reales y hay otras que pueden ser diferentes. Déjame que os vamos a poner un segundo testimonio de Arnaude que habla de todas estas cartas y luego vamos metiendo más ingredientes en esta historia. Las cartas se referían en particular y de manera muy amplia y monográficamente a temas científicos, astrofísica, astronomía, cosmología, física atómica, o sea, la física de sus partículas atómicas, que es la teoría de los ibozou, que se llama. Y también hay un informe de ellos sobre la parapsicología y un informe de dos sobre sociología también y en fin, y 4 o 5 temas más. Lo que asombraba de estas cartas es que de estos informes es que eran datos muy altamente tecnificados, de muy alto nivel, que no todo el mundo tenía acceso a ellos, ¿no? En esta entrevista que pude hacer con dos compañeros excepcionales, Moisés Garrido y Lourdes Gómez, uno quedaba impresionado, y Ignacio Arnaude te decía que había características muy claras. Hablaban de genética, hablaban de biología, hablaban de astronomía, hablaban de astronomía. Bueno, si quieren más referencias del trabajo de Arnaude, todo esto, parte de esto, está publicado en el libro Humo informa la Tierra, publicado por Antonio Rivera en 1987. Lo más sorprendente es lo que cuenta Ignacio. Cuando uno lee esos informes, yo he podido leer parte, no todos, uno se queda chocado o se queda extrañado, porque desde luego todos esos conocimientos que se ponen de manifiesto en esas cartas, primero, no podían ser elaborados por una persona, y segundo, si fuera un equipo tendrían que ser especialistas en diferentes materias. Estamos hablando de que en aquel momento eso era ciencia fronteriza. Bueno, está claro que era una persona, en el caso de los informes, el que pudo realizarlos, que posteriormente hablaremos de esta persona, confesa, es decir, es que ya no hay ninguna duda, pero lo que está muy claro es que tenía la posibilidad de acceder a una información que el resto pues no teníamos no tenían esa posibilidad. Él tenía acceso a información internacional que él podía recopilar, que atesoraba y que en definitiva luego acordaos que no había en aquel tiempo internet, que estamos hablando de una fecha pero en la que no era tan fácil. Miguel, internet, o sea, te doy el dato simplemente. De 1966 a 1994 se han localizado alrededor de 172 documentos de humo dirigidos a unos 34 ciudadanos españoles en más de 1.148 páginas. Procedencia de estas cartas y matasellos, porque vienen los matasellos: Albacete, Australia, Berlín Oeste, Cuba, Estocolmo, Granada, Kuala Lumpur, León, Londres, Madrid, Suiza, Zimbabue. Podemos seguir. Lo curioso es que venían de diferentes partes, ¿no? Efectivamente. Y otra cosa, perdona, Frank, que no hemos comentado, pero que es casi tan importante como las propias letras, palabras que aparecían en esos informes, eran los dibujos tan desarrollados que aparecían en ellos. Es decir, es que había unos esquemas, unos croquis, auténticas infografías de mediados del siglo XX. Era una cosa maravillosa contemplar que evidentemente el que estuviera desarrollando esos informes fuera humita, o posiblemente fuera humano. Lo que tenía es que era un auténtico virtuoso, no solo del conocimiento, sino también del dibujo. Eran muy didácticos. Fíjate si... Nos quedan 4 minutos. Déjame que hay muchos testimonios, luego te dejo hablar, Fran. Tenemos otro testimonio. Estaba la gente tan convencida de que los extraterrestres estaban aquí, que Luis Jiménez Maruenda, un compañero ya desaparecido también, con quien tuvimos oportunidad de compartir muchas experiencias en Alicante, decía esto, escuchar. Yo quiero decir, no solamente a los señores de humo que pudieran estar viendo ese programa o escuchándonos, porque tienen medios para detectar todas estas cosas, y que sepan que nosotros vamos a mantener una absoluta discreción, que no vamos a estar ojo a visor a ver cuál es el humita, no, que pueden perfectamente camuflarse entre el público y tienen métodos para hacerlo, y que nadie va a estar preocupándose por quién es el humita, que no se va a molestar a nadie. Simplemente que sepan que es un homenaje, tal vez no sea un homenaje, una serie de estudios y de confraternización de todos los que estamos interesados en el tema humo. Y por supuesto, no solamente quisiera imitar a los humitas, sino también al señor terrestre, muy terrestre, que les escribe las cartas, que naturalmente no podemos hacerle la invitación personal porque desconocemos su identidad. Nosotros, hay alguien que dice que la conoce, pero da lo mismo, pero se respeta su identidad. Pero el mecanógrafo está invitado, y si supiéramos quién es, naturalmente le mandaríamos una invitación personal. Había personas que estaban convencidos, que estaban en los congresos, en los sitios, en las conferencias a las que yo tuve oportunidad de asistir alguna que otra.
y gente rara había. Cartas que se vienen de diferentes lugares, montones de documentos que hablan de teóricamente cosas que no había aquí. ¿Qué va pasando? ¿Qué va surgiendo? Nos quedan 2 minutos antes de las noticias y luego seguimos. ¿Qué va pensando la gente en ese grupo duro de los humólogos? Sí, pues el Grupo de Madrid, efectivamente, que fue el primer receptor de todas estas comunicaciones, pues hombre, tenían reacciones encontradas, ¿no? Es verdad que si hacemos una historia de los 40 y tantos años, ¿no?, desde que surgió el asunto Ulmo, pues que las cartas e informes más interesantes, como estabais comentando antes, desde el punto de vista de la divulgación científica, diría yo, pues se recibieron justo en la primera época. Y en el corte que habéis puesto de Darnaude, pues bueno, él ha hecho una síntesis, ¿no? Ahí había información sobre biología, sobre medicina, sobre astronomía, sobre sociología, sobre teología, en fin, sobre genética, sobre muchas disciplinas. Y que, pues, las personas que lo recibían, hombre, pues la mayor parte de ellos no eran especialistas ni expertos en las cuestiones sobre las que versaban los informes, eran aficionados, ¿no?, a todas esas cosas. Pues, por ejemplo, en el caso de un comisario de policía que iba a las reuniones, pues él era aficionado a la parapsicología y era también astrónomo aficionado, y de hecho pues había colaborado pues en algunas publicaciones de astronomía aficionada, ¿no?, en la España de los años 50, y él recibía comunicaciones de ese tipo. Pero claro, ya habría que esperar a unos cuantos años para que todo ese corpus informativo, por llamarlo así, pues fuera ya diseccionado, examinado y analizado más a fondo por expertos en todas esas materias, y hubo, como digo, reacciones en contra. Lo dejamos ahí, si os parece. Había una primera época con mucha información y hay diferentes, 2 épocas al menos diferentes más, ¿no? 3 etapas, sí. La primera, 66-69, yo creo que es quizás la más importante, porque faltan respuestas justamente por todo lo que estábamos comentando, los niveles de conocimiento, la elaboración de las tramas. Tú fíjate, hasta los sellos, en las cartas, los informes, los sellos eran morados en España, verdes en Francia, la cantidad de países que había, es decir, aquello estaba perfectamente estructurado y organizado con un fin, no tenía explicación alguna. Demasiado para ser una broma. Hasta entonces no habían hablado los extraterrestres. Te pregunto, José Juan. Hasta entonces, hasta que apareció Ulmo en escena. Sí, y hasta que tenemos esta grabación, ¿o hay más grabaciones de supuestas voces extraterrestres? Que se sepa, no. Hay alguna otra grabación anterior en el tiempo a esta, pero donde se escuchan solo como unos murmullos, no frases articuladas ni algo inteligible. Ya. La grabación es un poco tosca y el que escuchaba tenía el oído un poco duro, pero vamos a escucharlo, si os parece. Me ha dicho usted últimamente que no formulen, desde luego yo les voy a transmitir los saludos a todos los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. Pero ¿me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen. ¿No formulen? Perdón, no formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas. A sus hermanos, ¿sí? Reunidos a mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. Suplicamos perdón. Sí. Suplicamos perdón. Sí. Señor. Sí, solicitan perdón. Sí. Comunicación. Sí. Señor. Sí. Desconecto. Aquí estaba la voz de este supuesto... ¿Quién era el interlocutor que tenía el oído tan duro que no escuchaba? Era Francisco Donis Ortiz. Francisco Donis Ortiz. Que en esa época la llamada, si mal no recuerdo, se recibió en una reunión que es multitudinaria que se celebraba en su casa, y cuya finalidad precisamente era dar lectura por parte de Francisco Donis de una de las pocas cartas ulmitas que él recibió. Ya. Entonces él, la reunión me parece que fue en marzo de 1969,
y él unos meses antes se había dado a conocer ante el público español publicando una serie de artículos en una revista que se llamaba La Actualidad Española, y donde él hablaba del contacto que había tenido me parece que era en noviembre de 1968 con un supuesto extraterrestre de origen terrestre llamado Francisco Atienza. Lo del origen terrestre era porque ese tal Francisco Atienza le habría dicho ya en los contactos posteriores que él descendería de una familia española que había emigrado o que estaba en las colonias americanas y que habría sido secuestrada pues siglos antes. Bueno, una historia desde luego muy muy curiosa. Ya. Lorenzo. Sí, no, la historia es... Yo tengo que deciros algo respecto a esto. Hemos recibido algunos mensajes y tenemos uno muy esclarecedor, pero dime. No, simplemente yo tuve la oportunidad en su momento junto a Fran y a Javier Sierra de entrevistar al hijo de Francisco Donís Ortiz. Este hombre, pues para que os hagáis una idea, era una persona absolutamente normal, ajeno al tema extraterrestre, era ejecutivo del fondo de inversiones Crecinco, y en el mes de enero de 1969 él viajaba mucho entre Valencia y Madrid, pues a altas horas de la madrugada, cuando estaba pasando por el parador de los Marqueses de Villena en Alarcón, pues recibió lo que él consideró un mensaje telepático que le decía que se desviara inmediatamente y que se dirigiera hacia el parador. Pues bien, cuando llegó allí el coche, un 1500, se le estropeó, entonces tuvo que hacer ese último trayecto andando, y porque tuvo la suerte de que un camionero le cogió y le llevó prácticamente hasta donde esa voz le estaba diciendo que fuera. Allí se encontró lo que él aseguró era una especie de, pues burbuja metálica que estaba posada en el terreno, de la cual descendió un ser de 1,62 m que le dijo llamarse Francisco Atienza, ser un terrícola del siglo XVII que había emigrado a ese planeta llamado Ur, y textualmente le dijo... o sea, alguien del siglo XVII que había ido a otro planeta, y que regresaba... Había sido, sí, como decía José Juan... Un descendiente. Sería un descendiente, efectivamente, ¿no? La versión era esa. Textualmente, ese supuesto extraterrestre, tal y como nos comentaba el propio hijo, que nos pasó, de hecho, las cintas con estas grabaciones, pues dijo textualmente el supuesto terrícola extraterrestre: soy Francisco Atienza, desciendo de hombres de la Tierra, pero he nacido en otro planeta. He estado en imperfecta comunicación telepática con usted, preparando este encuentro de paz y amistad. A partir de ahí, literalmente, Francisco Donís Ortiz enloquece con el asunto de la ufología, con el asunto ovni y su relación con los sumitas, a pesar de lo que parezca en esta grabación, ¿no? Que parecía que el hombre tenía cierta bondad, ¿no?, con ese ser que le estaba llamando, pues se convirtió en una relación de amor-odio, porque de hecho, una vez que Francisco Donís anuncia en la revista Actualidad lo que le está ocurriendo, que está teniendo contactos con ese extraterrestre, los sumitas le mandan una carta que tenemos aquí encima de la mesa, fichada en el 28 de febrero del año 69, y los extraterrestres en un pequeño párrafo le dicen lo siguiente: ahora le transmitimos el texto codificado que suplicamos haga llegar a su extraño comunicante Francisco Atienza. Lo dicen los sumitas, extraño comunicante Francisco Atienza, procedente del para nosotros desconocido planeta de Ur. Tan pronto se encuentre en coyuntura favorable para esa comunicación oral, telepática, ideográfica o transmitida por cualquier medio idóneo que usted estime conveniente. Es decir, los sumitas consideraban que el tema ufológico era patrimonio exclusivamente suyo, que no existía un planeta llamado Ur y por tanto no podía existir un tal Francisco Atienza, y así se lo dejaban ver a Francisco Donís Ortiz. Qué curioso. Déjame que lea una carta, un mensaje que nos ha llegado. Es de Juan Carlos, es invidente. Dice que escuchó la voz de un presunto extraterrestre que hacía una llamada telefónica hasta que pusimos en otro programa. Dice, pues bien, él dice, es la voz sintetizada del JAWS, programa de voz para ciegos, de las cuales tiene diversas voces, y esa es una de ellas, la menos usada por ser muy enlatada, pero la que tenemos desde las primeras versiones, en mi caso desde hace 7 años, desde que soy ciego, en la versión 3,5, y actualmente tengo la 10, aunque ya van por la versión 11. Esto es del año 69. Ya. Parece ser que existe un determinado programa con el cual se pueden sacar esas voces. Ojo, no seré yo el que diga que es un extraterrestre el que ha llamado al señor Francisco Donís. Pero los medios seguramente serían otros. Que podría haberse hecho con un distorsionador de la voz o con un vocoder, ¿no? Ya. Bien, siguen recibiéndose mensajes, el tiempo la cosa se empieza a callar, y dejarme que ponga todavía otro dato más. Aparece un ovni en escena. Después de esta introducción seguimos contando el asunto. Pero la historia continúa. El 27 de mayo de 1967, una carta humita anunció a varios ufólogos españoles la llegada de algunas de sus naves. Señalaba que una de ellas descendería cerca de la localidad de San José de Valderas.
Pocos días después de la fecha señalada, un periódico español difundió varias fotografías tomadas por un aficionado anónimo que hizo llegar las imágenes a la redacción. En ella se advierte un plato volador, en el cual se distingue el signo que usan los summitas para sellar sus misivas. Una suerte de letra H con los brazos curvados hacia afuera y cruzadas por una raya perpendicular. Un segundo fotógrafo llamado Antonio Pardo le envió a Sesma Manzano una secuencia de esa misma nave, pero tomada desde una perspectiva distinta. Otro grupo de testigos dijo haber visto descender el aparato en Santa Mónica, cerca de Valderas. Cuando levantó vuelo, un chico recogió en el lugar un trozo de metal y una plancha de un material desconocido de color verde. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de España sometió a esos dos objetos a un minucioso análisis y concluyó que se trataba de un tubo de níquel de 99% de pureza y que la película plástica era polifluoruro de vinilideno, sumamente resistente a la tracción y a las altas temperaturas. Se trataba sin duda de material aeronáutico. ¿Era la prueba definitiva o había algo más? Este es otro hito también importante en el caso Humo. De repente aparece un ovni previamente anunciado en San José de Valderas y se arma de Dios, ¿no? Pues sí. Cuéntanos. Se armó, sí. Vamos a ver, pues mira, a finales de mayo de 1967, varios de los que venían recibiendo desde el año anterior cartas e informes summitas, pues reciben una carta. Iba a decir yo que era una carta más, pero bueno, realmente no fue una carta más debido ya a todas las consecuencias y todos los acontecimientos que se produjeron después. La carta en cuestión, después de hablar un poco pues de cómo hacían sus viajes por el espacio, era una especie al comienzo de síntesis de informes anteriores donde se explayaban más sobre esa cuestión, pero la finalidad principal era la de dar un aviso o un pronóstico a estos corresponsales de la inminente llegada a la Tierra de 3 de sus naves. Entonces se hablaba se daban 3 puntos geográficos concretos. El primero era en los alrededores de Madrid, dando incluso las coordenadas geográficas, me refiero en grados, minutos, segundos. Y los otros 2 ya no llegaban a ese grado de especificación, y se decía simplemente que era la otra llegada, el otro aterrizaje en un radio, me parece, de 108 kilómetros en torno a la ciudad boliviana de Oruro, y en el tercero pues todavía eran más inconcretos, por decirlo así. Ya se hablaba simplemente de una ciudad de Brasil llamada Santo Ángelo, y que serían las proximidades. Santo Ángelo, que está en el estado brasileño de Río Grande do Sul. Bueno, pues por lo que se refiere al vaticinio pronóstico español, primero que una de esas cartas se leyó en la reunión correspondiente de la Ballena Alegre por parte de uno de los que la habían recibido. Me parece recordar que por lo menos se recibieron 3 cartas notificando o dando aviso previo de estos aterrizajes. Y una de ellas fue la que se leyó, me parece que la noche del 30 de mayo de 1967, pues ante una concurrencia pues de cerca de 30 personas. El número concreto se sabe porque los que asistían aquella tarde-noche a la reunión de la Ballena tuvieron el acierto de firmar, digamos, como una manera de autentificar que se les había dado lectura en un día a una hora determinada de esa comunicación por la importancia que eso pudiera tener. Entonces estamparon todos ellos la firma y ya queda como un documento pues muy interesante, ¿no? En los días siguientes, algunos de los que asistían a las reuniones pues hicieron, digamos, como sus excursiones o sus safaris en los alrededores de Madrid, pues intentando comprobar si ese anuncio era cierto, ¿no? Parece ser que ninguno de ellos tuvo suerte, pero todos ya se quedaron muy sorprendidos cuando unos días después, concretamente el 2 de junio de ese mismo año, en el diario vespertino Informaciones, pues publicó en su portada una noticia que era algo así como platillos volantes sobre Madrid,
y lo más interesante era que esa información, esa noticia, venía respaldada por 2 fotografías del ovni o platillo que se había visto precisamente en San José de Valderas. ¿Y qué es lo que sorprendió a estas personas? Pues que en una de esas 2 fotografías de la portada de informaciones se podía observar un poco la parte de abajo, la panza del ovni, y ahí venía efectivamente estampado pues el símbolo de Unmo. Os pido brevedad porque el tiempo ya está volando. ¿Qué podéis aportar a esta historia? Primero, que es raro, porque los seguidores de la Ballena Alegre se fueron a Boadilla del Monte, no se fueron a San José de Valderas en esas coordenadas, y sobre todo la prueba definitiva, ¿no? Humo quedó avalado por el aviso de esos avistamientos y por los avistamientos de extraterrestres, y a partir de ahí comenzó la gran conspiración, la gran mentira de Humo y el gran delirio, ¿no? Algo que es sorprendente. No, yo brevemente aportar, ¿no?, el hecho de que en el avistamiento que se produce justo el año antes en la colonia de Santa Mónica, en Aluche, donde quedan esas huellas, donde pues se produce el encuentro con esos tubitos en cuyo interior están las láminas verdes de polifluoruro de polivinilo. Polifluoruro de vinilo o de vinilideno. Bueno, un nombre rarísimo, que en fin, en principio era un material... Es un polímero, un plástico... Pero que en definitiva era un material que, en fin... Para ellos era la prueba de que los extraterrestres habían estado aquí. Y sobre todo, pues te da a entender que la persona que ha podido introducir eso en ese tubito es alguien que tiene acceso a ese material. Es importante porque yo creo que la primera vez que muchos empiezan a ver que puede haber un sospechoso, alguien que sí puede tener la posibilidad, las armas, los contactos para hacer que Humo fuera grande a pesar de que fuera un fraude. O hasta 2 sospechosos, porque... Estáis diciendo que es un fraude, estáis adelantando ya. Es que hay mucha gente a través del Facebook y las llamadas está diciendo que digamos si es cierto o no es cierto. Tranquilos, dentro de nada, vamos a llegar a la conclusión de esta historia, si es que podemos, y vamos a daros libros o lugares donde vais a poder informaros porque está suscitando mucho interés este asunto. Yo creo que se bifurca incluso. No solamente se señala a un sospechoso, sino que se señala a una institución sospechosa, que es la NASA. Empiezan... O sea, el problema de Humo es que era muy reducido, no había una claridad en las cartas y en los informes. Lo hablábamos antes durante el boletín informativo fuera de micrófono, ¿no? Esas cartas no se distribuían al resto de investigadores que había por toda España, entonces había como un silencio, un oscurantismo terrible. No, los receptores, eran contertulios de la Ballena Alegre. Sí, a partir de un momento ya se rompió, digamos, ese monopolio madrileño. Exacto, y en cuanto empieza a ser nacional, empiezan a haber preguntas y empiezan a haber interrogantes, pero no hay acceso a esa información. Lo que ocurre después de ese caso es que se abre se bifurca. Se empieza a señalar a una persona como posible autor de todo el montaje o a una institución, la NASA. ¿Por qué? Un momento de desinformación, un momento de estudio social y empiezan a crearse las primeras sospechas. Experimentos sociológicos, se decía, la CIA detrás, un personaje que estaba mintiendo. Lorenzo. Pues mira, el personaje se llamaba José Luis Jordán Peña, era psicólogo industrial, trabajaba en la empresa Agromán por aquel entonces, y era una persona realmente curiosa, empleando una de tus palabras favoritas, ¿no? Porque yo recuerdo que si alguien le conocía muy bien fue Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y él me comentaba en muchísimas ocasiones, ¿no?, que Jordán era una personalidad extraña en el sentido de que era capaz de emocionarse ante el misterio. Si él de repente pues estaba en un lugar donde decían que se producía un fenómeno poltergeist, era un hombre que gritaba, se emocionaba, realmente lo vivía, pero luego estaba empeñado en demostrar que todo era un fraude. Ocurrió, por ejemplo, en el asunto Belmez, también ocurrió en el asunto Humo, hasta que, bueno, ya en cierto modo pues se fueron atando hilos. En esta ocasión, año 66, es la primera vez que sale su nombre junto al de Vicente Ortuño, y a partir de ahí se empieza a tirar del hilo, se empiezan a unir los eslabones de esta cadena que finalmente llevan a que pues ya en la década de los 90 Carlos Berché y José Juan Montejo acaben demostrando que el caso Humo, por lo menos en esa variante a partir del 67, se podía tratar de un fraude, y que el que estaba detrás de ello era un señor llamado José Luis Jordán Peña. Aquí también Manuel Carabial tuvo mucho que ver y intervino. Yo tuve... Además nos pillaron, dejadme que cuente, ¿no? Estábamos haciendo unas famosas fotografías en San José de Valderas. Yo era el que sujetaba el ovni. Así que tú eras el de la famosa mano inocente, ¿no? Exactamente, con un hilito, y pasaban por ahí los colegas y decían, mentirosos, ya lo estáis montando. Otra vez, ¿no? Otra vez. Esto es una prueba. Corregir, estamos hablando del año pasado, del 2000. No vaya a pensar los oyentes que Miguel fue el que estuvo ahí. No. En el 99. Bastantes años. Pues se puede demostrar que estuvo detrás de toda esta historia ese psicólogo.
Hombre, lo que se puede demostrar es la omnipresencia, digamos, o la presencia constante de este psicólogo, de José Luis Jordán Peña, a lo largo de toda la historia y toda la evolución del asunto Humo. Desde ya el comienzo con ese, bueno, que lo hemos pasado un poco antes por alto, el caso de San José de Valderas tiene un antecedente 1 año y medio antes, que es el suceso, el supuesto aterrizaje de otro ovni Mita en el barrio de Aluche, en Madrid, y del cual, casual y curiosamente, el principal testigo resulta ser José Luis Jordán Peña, con otra persona que en aquel momento pues se presentó como alguien independiente, o sea, decían que entre ellos pues no se conocían, que no tenían ninguna relación, digamos, como para dar a entender, pues bueno, que habían sido 2 testigos que casualmente y de modo independiente habían visto ese objeto, ese ovni. Jordán Peña, a partir de ese momento, bueno, aquí hay varias versiones contrapuestas. Algunos dicen que antes de ese suceso ya él acudía y era conocedor de las tertulias de Fernando Sesma en La Ballena Alegre. Otros, en cambio, dicen que no, que justamente ese hecho, esa observación por su parte habría sido el motivo que detonó, ¿no?, o que disparó su interés por el tema ovni, y que habría sido a partir del caso de Aluche que habría empezado a acudir a La Ballena Alegre. Bueno, en uno u otro caso, Jordán Peña se incorpora a La Ballena, se convierte en uno de los principales personajes allí. En un momento dado casi incluso empieza a robarle protagonismo al propio Fernando Sesma, se convierte en el líder, digamos, del sector crítico o racional. Una vuelta de tuerca más en ese sentido es que en un momento dado, unos años después, en el 69-70, justamente el sector crítico racional, si se puede llamar así, que acudía a las reuniones de La Ballena Alegre, decide desgajarse, separarse de las reuniones de La Ballena y crear una asociación ufológica, digamos, para investigar seriamente el tema ovni en general. Separado de José Luis. No, separado de Sesma, pero curiosamente, es lo que decía antes, Jordán Peña sigue siendo ahí la cabeza visible, ya que fue durante los 5 años de existencia de la agrupación de estudios cosmológicos Eridani, que así se llamó, pues Jordán Peña fue el presidente de ese grupo durante sus 4 primeros años. Es decir, que ha sido una presencia constante en esos años, en los siguientes. Lorenzo, sí, yo teniendo mis dudas, brevemente, teniendo mis dudas, pues en esos casos de principios del siglo XX, donde parece que puede surgir ese emblema, hay testimonios, pues está claro que ya aquí no importa tanto el quién, que sabemos que es José Luis Jordán Peña, como el por qué, ¿no? Preguntabas antes, la CIA, experimentos ideológicos. Si fue Jordán Peña, como él mismo reconoció, ¿por qué demonios gestó un caso, un macrocaso, que en definitiva, si nos remontamos a la época más remota, es decir, años 50, lo que nos demuestra esto es que la ufología española germina y crece en torno a un fraude, y esto es terrible. O un supuesto fraude. Habría más incluso razones de Jordán Peña. Manuel Carballán en sus investigaciones llega a descubrir incluso razones de tipo sexual, de intereses de tipo sexual, es decir, podría ser variopinto. Vamos a escuchar quizá el último testimonio que vamos a poder poner en este programa, aunque vamos a seguir con el asunto. Hay división de opiniones. Unos creen que es un fraude, que es toda una mentira, pero hay otros que defienden. Escuchar lo que dicen nuestro siguiente invitado. Y el Humo pues pasa lo mismo, que después de 46 años de investigación sobre Humo, de un montón de sabuesos y de detectives ufológicos detrás de Humo para averiguar quién ha escrito las cartas de Humo, pues hoy día no tenemos ni zorra idea de quién las ha escrito. Pues esa manera de eludir el bulto también es un marchamo de los alienígenas. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Antes de seguir, hay otro caso que nos recordaba a nuestros oyentes. Quiero que nos sirva un poco como homenaje. Fran, hay una persona que estaba relatando lo que estaba ocurriendo en San José de Valderas, ¿no? Sí, yo creo que lo podríamos escuchar. Sí, vamos a escucharlo. Lo están preparando nuestros compañeros. Nos hablaban de un caso, el caso de Voronezh. 1989, creo que era la fecha. De repente aparece en Voronezh
una figura muy extraña con el mismo símbolo de humo. La grandeza de humo es que parece que de vez en cuando aparecen casos que hacen que crezca y que vuelva a coger consistencia y que vuelva a coger realidad. Y Voronezh fue uno y que de se esos. vuelva a hablar de ello. Bueno, claro, lo más fantástico es que pinta humo a tantos miles de kilómetros, y eso es lo que ocurrió. Ayudadme vosotros si queréis. Voronezh marcó un antes y un después, sobre todo después del expediente Manises. Bueno, consiste en un año después. Un supuesto aterrizaje en Rusia, en la localidad de Voronezh, donde aterriza un aparato en mitad de un parque. Prácticamente de él bajan unos seres muy extraños, metalizados, pues embozados, ¿no? Como si estuvieran vestidos en unos trajes de buzo de color gris. Acosan literalmente a unos niños que hay allí jugando. A uno de ellos lo hacen desaparecer, lo vuelven a hacer aparecer. Y lo que llama poderosamente la atención es que en lo que es pues ese artilugio, ¿no? En lo que es las chapas, ¿no? Que podían formar parte de esa supuesta nave espacial, aparece pues el símbolo de humo, vuelve a aparecer. Yo recuerdo, permíteme, Miguel, simplemente decir que a nivel emotivo, ¿no? Porque ha pasado ya mucho tiempo de aquello, 20 años ni más ni menos, pero recuerdo aquella información que la escuché por primera vez aquí en esta casa, en Radio Nacional de España, precisamente en el Espacio en Blanco. O sea, fue curioso. Vamos a escuchar esa retransmisión que hacían de esa visión. Serían más o menos las 8 de la tarde de ayer domingo cuando en el barrio de Aluche, muy cerca de la casa de campo, un objeto sin identificar, pero que por las descripciones de los testigos responde a las características de los traídos y llevados platillos volantes, tomó tierra en terrenos de la finca El Relajal y segundos más tarde emprendió nuevamente el vuelo para perderse en el cielo. Como vestigio de la presencia del objeto queda una superficie del suelo no muy extensa, casi carbonizada, y la afirmación categórica de algunos testigos presenciales del hecho. Uno de los testigos no ha querido facilitar su nombre. El otro, que observó desde la ventana de su casa la llegada y partida del extraño objeto, es Vicente Ortuño. Las descripciones coinciden en afirmar que un disco anaranjado descendió, se posó en tierra y seguidamente emprendió vuelo a gran velocidad. Nuestro testimonio por ahí. ¿Queréis decir algo? Bueno, acabamos de escuchar a un compañero que se ha ido la semana pasada, Enrique Muro. Desde aquí nuestro homenaje, nuestro recuerdo, o mi recuerdo. Se te quiere, Enrique, y qué mejor que con esta dramatización de la noticia que salió en Cifra contando lo que pasó en la casa de campo. Esto forma parte, bueno, pues de una serie de reportajes que hicimos en su momento en el año 94 cuando trabajábamos en Onda Madrid, Iker Jiménez, Fran, Enrique y yo, y nos dedicábamos a empezar en esto del misterio, ¿no? A nivel profesional en la radio. De ahí fue precisamente donde posteriormente un señor llamado Miguel Blanco nos llamó para que nos fuéramos con él en el 95 a Espacio en Blanco, pero la verdad es que es duro, ¿no? Un hombre con 41 años, pues estas cosas no deberían de pasar. Bueno, nuestro testimonio para él y nuestro gratitud y el hecho de que esté por ahí recogiendo las respuestas que necesitaba. ¿Cómo está el tema humo en la actualidad? De repente ha pasado un montón de años, hay división de opiniones, ahí dicen que es un fraude, otros dicen que hay detrás. Evidentemente había una parte de fraude que parece ser probada, pero que había extrañas cosas que no se han podido comprobar. Pueden haber estado entre nosotros, son tan listos los extraterrestres que quizá hayan montado toda esta historia y evidentemente no se va a dejar pillar, ¿no? Estarían por ahí escondidos, lo que piensen ellos que es un fraude. ¿Qué pasa? ¿Hay nuevas cartas? Hay algunos que así lo piensan, efectivamente. O sea, que todos los indicios o evidencias fraudulentas y que se han ido descubriendo al cabo de los años, algunos piensan que habrían sido pues deliberadamente preparadas por estos supuestos extraterrestres para, en un momento dado, pensando en la capacidad investigativa, en el afán de conocer, de curiosidad, de ufólogos, investigadores y demás humólogos, cuando llegaran esas personas a la conclusión de que todas esas pruebas que se creyeron como evidencias de la realidad extraterrestre de UNMO eran falsas, pues de esa manera se iba a restar, digamos, la credibilidad general en orden al origen extraterrestre de UNMO. Bueno, a mí me parece un poco excesivo esa teoría, demasiado, ¿no? ¿Tu opinión acerca del caso? Sí, bueno, yo pienso que el tema UNMO, hay bastantes elementos de juicio para considerarlo de origen terrestre. Las dudas, en cambio, es la etiqueta que le ponemos. Un simple fraude, una broma mantenida al cabo de los años por una sola persona, a la que nos hemos referido antes con ocasionales colaboradores. Bueno, es difícil, sería posible, claro. Pero bueno, hay otras teorías que han estado revoloteando por ahí, como la de un posible experimento sociológico, que bueno, pues podría haber sido preparado a mediados de los 60 por algún instituto de investigación, de sondeo de opinión, algún servicio de inteligencia, nacional o extranjero,
y que pues de hecho pues había referencias en aquellos años 60 de que había recomendaciones por parte de algunos institutos de opinión de que sería conveniente realizar experimentos sobre el terreno acerca de cómo pues una muestra de personas podía reaccionar y luego qué relaciones al cabo del tiempo podía crearse entre ellos ante la teórica presencia de extraterrestres infiltrados en nuestra sociedad. Entonces, que un grupo, una agencia, un servicio de información hiciera algo de esto, pues yo creo que es muy posible. Lorenzo, muy breve. Sí, brevemente, yo te diría que en una parte de fraude descarado y en otra quiero pensar que no. Cuando hay gente pues de tal nivel como por ejemplo Juan José Benítez, que sigue defendiendo una parte importante del caso Humo, especialmente la relativa a esos negativos de los supuestos ovnis, ¿no?, que se fotografiaron sobre los castillos de San José de Valderas, pues me quiero pensar que hay una parte romántica, una parte bonita que seguramente nos va a dar muchas alegrías, espero, en un futuro, y que nos demostrará que una parte de Humo, seguramente la que nos remonta al pasado más remoto, pues todavía podemos pensar que, ¿por qué no? Ya. Decía Jaime que nosotros no estudiamos ovnis, sino que estudiamos el testimonio de los que han visto ovnis. Afortunadamente también las huellas que dejan esos supuestos ovnis. 1966-1969 se convierten en unos años cruciales en Génesis Humo. Yo creo que algo pasó ahí, sobre todo teniendo en cuenta que en el 68 en España todo lo que sea ovni se convierte en materia reservada, el resto absolutamente fraude. Sea o no sea cierto, escuchar esto. Hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones. Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado? Cuánto espacio desaprovechado ahí arriba. Sí. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, José Juan. Igualmente, Miguel. Espero que vuelvas al programa a dar esa puntilla que das en todos los datos que estábamos dando. Un placer y sigue investigando.